En la tarde del día de hoy, la temática que nos ha convocado justamente es hablar sobre el rol de los educadores en contexto de pandemia, cuáles son las plataformas virtuales, hay unas oportunidades o amenazas, ese es el tema que vamos a abordar gracias al apoyo del Centro de Psicología Aplicada. Es así que nos acompaña la psicóloga Alondra Ortiz, ella es psicóloga educativa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado en instituciones educativas con un enfoque inclusivo en todos los niveles educativos, preescolar, básica, bachillerato, y actualmente es la coordinadora del área educativa del Centro de Psicología Aplicada, además que ha colaborado en varias investigaciones de impacto educativo y con vinculación en la colectividad en la universidad a través de lo que es todo el enfoque de niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Y quiero agradecer al Centro de Psicología Aplicada por su apoyo, por estar aquí también y poder compartir este espacio tan importante y que esperamos no sea el último, sino que más bien sea el inicio de una ronda de conversatorios que podamos tener en varias temáticas que sin duda son de interés para las unidades educativas y también de interés para la universidad. Vamos a entrar en materia. Qué gusto poder estar aquí y poder estar en este conversatorio. Sí, porque más allá de una charla magistral es justamente este conversatorio. Sí, sí. Vamos a apagar los colores. Y mi toma es diferente color. Me gustaría iniciar diciendo que lo que se pueda decir en este espacio es con el fin de que cada uno pueda ir formando ciertos criterios en relación a su trabajo y que nada es aquí absoluto. Yo he considerado algunos aspectos teóricos que pueden servirnos en este tema interesante y actual, ¿sí? Y el rol de las y los educadores en contextos de pandemia, plataformas virtuales, las redes sociales, si son una oportunidad o una amenaza, pues lo veremos al final. Y dialogaremos ya en una parte abierta de las conclusiones, si les parece bien. Los puntos a tratarse y los más relevantes de esta presentación serán el desarrollo del ser humano, procesos neuropsicológicos, procesos involucrados en la enseñanza y el aprendizaje y la virtualidad, ¿no es cierto? Pueden ir tomando ciertos apuntes para que posterior a la presentación podamos discutir, como les había mencionado, estos puntos a tratar, estos temas. Empecemos entonces con el desarrollo del ser humano, enfocado lógicamente a la educación y los procesos educativos. Antes de hablar del tema, veo conveniente explicar que el desarrollo humano comprende una diversidad de áreas como física, cognitiva, emocional, espiritual, sexual, social. Entonces, el desarrollo se ve en el crecimiento integral del ser humano, es decir, en todas las etapas que cada área lo necesita o lo espera. Veamos este punto desde dos teorías psicológicas, que en lo personal las veo muy útiles para este encuentro. Una de ellas es la teoría sociocultural de Vygotsky y la otra es la teoría psicosocial de Erikson. La teoría sociocultural de Vygotsky tiene un enfoque cognoscitivo, que es un término que se refiere a los procesos que permiten a los individuos ser capaces de generar y asimilar conocimiento, y desde las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson, en las que se abarcan los aspectos de la personalidad que atraviesan tanto niños y niñas como adolescentes y adultos. Empecemos entonces con Vygotsky. Su estrategia consistió en examinar cómo
Funciones psicológicas superiores, tales como la atención, la memoria, el pensamiento, etcétera, aparecen primero en su forma elemental y luego cambian hacia formas superiores de razonamiento e interacción con el entorno. Hablar de un origen social de los procesos psicológicos implica que todos esos procesos psicológicos se forman y atraviesan por una fase social que proviene de la actividad que establece el sujeto con los objetos y el contacto con otros individuos. Esto sugiere que los procesos psicológicos se pueden atribuir tanto a grupos como a individuos y que hay un vínculo inseparable entre los planos del funcionamiento en la relación con otros y la relación consigo mismo. Dichos procesos primero se observan en el plano social y existen tales como la memoria colectiva, la atención conjunta, la opinión pública, entre otros. Y posterior son aprendidos, es decir, interiorizados ya por el sujeto en su percepción individual. El origen social lo encontramos en dos planos o niveles, a un nivel micro y a un nivel macro. Para ejemplificar lo anterior, podríamos decir que el primer plano encontraríamos las interacciones cara a cara que se suscitan en las interacciones familiares y pedagógicas, como una especie de microcosmos. Y en un segundo nivel, las influencias de instituciones sociales como la educación, en particular, quiero decir, la educación formal, escolarizada. Estos dos contextos ejemplifican muy bien los niveles en donde ubicamos la mayor parte de nuestro discurso y argumentación. Las funciones mentales superiores están, por definición, culturalmente mediadas. Los artefactos que componen la herencia cultural y material con la que nos ponemos en contacto desde que nacemos no solo sirven para facilitar los procesos mentales, sino que los moldean y los transforman. Las funciones psicológicas en acción están determinadas a la cultura, historia vital e institucionalmente situadas y son específicas del contexto. En este sentido, no hay forma de no estar culturalmente situados cuando llevamos a cabo una acción. Autores afirman que los procesos sociales dan lugar a los procesos individuales y que ambos son mediados por estos artefactos de interacción que se usan en cada época. Vemos una frase de Vygotsky. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero en el ámbito social y más tarde en el ámbito individual. Primero entre personas y después en el interior del propio niño. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Con esto dicho, podemos ir revisando al individuo, pero desde la teoría psicosocial de Erikson. Erikson, en esta teoría, establece que existen 8 tipos de crisis que todos atravesamos a lo largo de nuestro ciclo vital, en las diferentes etapas de la vida. Es decir, desde el nacimiento hasta la vejez, incluyendo la consiguiente momento que es la muerte. Cada crisis se corresponde a una etapa vital, a un periodo de edad, más o menos delimitado en cuanto se pueda ir revisando, tipo con unos pocos lapsos de espacio, de tiempo. Cuando se supera una crisis, se accede a la siguiente etapa. Por otro lado, cada crisis incluye un término dicotómico, es decir, dos conceptos antagónicos, por ejemplo, confianza versus desconfianza, como ya veremos más adelante. Estas crisis están fuertemente influidas por el momento vital de la sociedad en la que está cada individuo, por las características propias de esta sociedad, como también por el desarrollo de sucesos externos, sociales, personales,
familiares, entre otros. Les diré brevemente en qué consiste cada crisis de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson y las características de cada una de ellas. Confianza versus desconfianza. En este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida aproximadamente y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determina los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad, la que puede determinar la calidad de las relaciones que tendrá esta persona. La siguiente etapa o el siguiente estadio es autonomía versus vergüenza y duda, que parte desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño o niña. Durante este estadio, el niño aprende su desarrollo cognitivo y muscular cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y de vergüenza. Asimismo, los logros de esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse con un cuerpo independiente. El siguiente estadio es iniciativa versus culpa. Parte desde los 3 años hasta los 5 años de edad aproximadamente. Y aquí el niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece el interés por relacionarse con otros niños, pone a prueba sus habilidades y capacidades, siente curiosidad, es positivo y lo bueno sería motivarles para el desarrollo creativo. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de estos niños o a la iniciativa de ellos, es probable que esto les genere la sensación de culpabilidad. Laboriosidad versus inferioridad es el siguiente estadio y que se atraviesa a partir de los 6-7 años hasta los 12 años aproximadamente. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, como su propio esfuerzo, poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Y es por esta razón que para ellos es importante estimular positivamente el trabajo de cada uno, desde la escuela, desde la casa e incluso con sus pares. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros niños, este niño o niña puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los demás. El siguiente estadio es exploración de la identidad versus difusión de la identidad, ¿sí? Este estadio tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente. ¿Quién soy? Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en dónde trabajar, dónde vivir, etcétera, ¿no? La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas, esta búsqueda que va a causar múltiples sensaciones, confusiones acerca de su propia identidad. Al revisar estas teorías se infiere que el desarrollo humano determina etapas cognitivas, emocionales, físicas, sociales, entre otras, que indican los niveles de conocimiento y percepción del mundo en el que se encuentra el educando, ya sea niño, niña, adolescente. Y se debe basar el educador en este punto para su ejercicio más directo, ¿no? Que es el de educar. Es decir, tomar en cuenta en qué etapa está el niño o niña adolescente para poder llegar a él de la manera más acertada. Hablemos ahora de neuropsicología. La neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y de conducta.
Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, de las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. Perdón, voy a aceptar a las personas que están... Entonces, la neurología, como les decía, estudia las relaciones entre el funcionamiento del sistema nervioso y el comportamiento de niños, niñas y adolescentes, centrándose especialmente en las disfunciones cognitivas, emocionales, motivacionales y de conducta, que son consecuencia de las alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso, así como en la descripción y causas de estas alteraciones neuronales. El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo que tiene como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de habilidades y finalmente la formación del individuo como una persona única, ¿no es cierto? Las principales características de los procesos del desarrollo cerebral podrían ser la motora gruesa y fina, el lenguaje, sensorial, socialización. Bueno, acompañado también de una descripción de estas principales alteraciones que podrían suceder, ¿no es cierto? Desde siempre los seres humanos hemos tenido un enorme interés por explicar cómo se producen nuestras habilidades mentales. La capacidad de hablar, entender lo que escuchamos, realizar movimientos complejos, percibir los diferentes estímulos del mundo que nos rodea, sentir empatía, ser solidarios, poder escribir, leer y demás habilidades humanas que nos han convertido en los seres vivos más desarrollados en la naturaleza. El interés se ha centrado en entender qué sucede en el cerebro en su estado normal o común y en el estado ya patológico, para lo cual existen varios mecanismos de evaluación neuropsicológica, como son los test de laboratorio, que han sido creados para evaluar de forma específica las funciones cerebrales, los test de evaluación en otras áreas como en los que hacen en el aporte clínico, bueno, entre otras. Las funciones cerebrales de interés en la neuropsicología son el lenguaje, la atención, la memoria, sistemas perceptivos, funciones ejecutivas, las praxias, el contexto del desarrollo normal y del daño cerebral adquirido. Bueno, la neurología ha permitido refutar y confirmar las teorías relacionadas con los estadios del desarrollo del cerebro, según Piaget. Él dice que hay que adoptar una postura interdisciplinar y conjugar la biológica, la lógica y la psicológica, aceptando los condicionamientos genéticos. La teoría viene a demostrar que la interacción con el entorno es lo que determina la organización de nuestro cerebro y el continuo desarrollo de nuestras funciones cognitivas. Estas funciones activamente estimuladas, ¿no? A través de procesos de aprendizaje que se realizan o que realizamos a lo largo de nuestra vida, ya sean formales o informales. Las funciones cognitivas son básicamente generadas por el cerebro y están determinadas genéticamente y también moldeadas, ¿no?, por el entorno. Las funciones cognitivas básicas son atención, memoria, las praxias, como les mencionaba, la percepción y funciones ejecutivas. Estas funciones permiten realizar cualquier otra operación mental a través de nuestras capacidades neurocognitivas. Los procesos básicos que permiten la evolución y adaptación del cerebro, según Piaget, son los de asimilación y acomodación. La asimilación consiste en la interiorización de cada cosa o acontecimiento en nuestras estructuras corporales y cognitivas ya preestablecidas,
Y la acomodación consiste en la modificación de las estructuras corporales y cognitivas para poder asimilar nuevos objetos y acontecimientos hasta ese momento desconocidos. Esa es la evolución y adaptación del cerebro, ¿no? Según este punto neuropsicológico. Veamos un poco del neurocientífico Michel Desmourget, quien es director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia, en el que cuenta con datos duros y en forma contundente sobre los dispositivos digitales, que para él, ¿no? Para esta investigación están afectando gravemente y para mal al desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Pero veamos bien a qué se refiere. Voy a aceptar a otras personas, permítanme. Él dice, el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos, ¿no es cierto?, retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. Yo puse aquí bueno o malo para irlo pensando. Simplemente no hay excusa para lo que estamos haciendo a nuestros hijos, hijas, y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Esto es básicamente lo que él dijo en una entrevista con una gran compañía que es la BBC Mundo. Y claro, él como tiene esta vasta obra científica y revisada y reconocida por algunos centros de investigación como el del Instituto de Massachusetts o la Universidad de California, puede argumentar con ciertos puntos muy pesados que ya les mencionaré para que a partir de esto pues tomemos en cuenta más adelante el tema justo del uso de las redes sociales o los dispositivos en general como herramientas, ¿no?, de educación educativas. Los investigadores en general han observado en muchas partes del mundo que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esta situación se le llamó el efecto Flynn, que es en referencia al psicólogo estadounidense, quien fue el que describió este fenómeno. Pero recientemente esta situación comenzó a invertirse en varios países. Es verdad que el coeficiente intelectual se ve fuertemente afectado por factores como el sistema de salud, el sistema escolar, la nutrición, la economía, etc. Pero si tomamos países donde los factores socioeconómicos se han mantenido bastante estables durante décadas, este efecto Flynn ha comenzado a reducirse. Estos países que como son potencias o por lo menos muy bien establecidos económicamente, culturalmente, o tienen un sistema de salud pública muy bueno, o en general son de primer mundo, pues se puede tomar en cuenta como nativos digitales. Y estos países que son los nativos digitales son los primeros niños que tienen un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Es una tendencia que se ha documentado en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, etc. Ustedes me dirán, ¿y qué está provocando esta disminución del coeficiente intelectual? Por desgracia, aún no es posible determinar el papel científico de cada factor, incluida, por ejemplo, la contaminación, especialmente la exposición temprana a pesticidas o la exposición a las pantallas, que es justamente nuestro tema. Lo que sabemos con seguridad es que incluso si el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla no es el único culpable, sí tiene un efecto importante en el coeficiente intelectual. El tiempo que pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. Bueno, esto fue lo que dijo este señor, ¿no? Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos,
juegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se ven afectados. El lenguaje, la concentración, la memoria, la cultura incluso. ¿Y por qué el uso de los dispositivos digitales provocan todo esto? Las causas también están claramente identificadas. Disminución en la calidad y cantidad de las interacciones intrafamiliares, que son fundamentalmente para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional, valga la aclaración. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, tareas, música, arte, lectura, deporte, bueno, tantas. Interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente. Hay una sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad. Subestimulación intelectual, es decir, que requieren menos de él cognitivamente para poder generar las conexiones neuronales necesarias. Esto que impide que el cerebro se despliegue todo su potencial y un estilo de vida sedentario también afecta, este estilo de vida sedentario excesivo, que además que impide el desarrollo corporal, influye también en la maduración cerebral. También ustedes me podrán decir qué daños provocan exactamente las pantallas al sistema neurológico. Bueno, el cerebro no es un órgano estable, como ustedes pueden saberlo. Sus características finales dependen de la experiencia. El mundo en el que vivimos, los desafíos a los que nos enfrentamos, modifican tanto la estructura como el funcionamiento y algunas regiones del cerebro se especializan. Algunas redes se crean y se fortalecen, otras se pierden, unas se vuelven más gruesas, otras más delgadas, o más fuertes, más débiles. Se ha observado que el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y el funcionamiento del cerebro como dentro de estas diversas redes cognitivas, relacionadas con el lenguaje y la atención, básicamente. Y desde ahí se parte, pero ustedes también podrían inferirlo, la inteligencia en sí. Hay que enfatizar que no todas las actividades alimentan la construcción del cerebro con la misma eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades relacionadas con la escuela, el trabajo intelectual, la lectura, la música, el arte, los deportes, bueno, etcétera, tienen un poder estructurador y nutritivo del cerebro, mucho mayor que las pantallas recreativas. Pero nada dura para siempre. El potencial de la plasticidad cerebral es extremo. Durante la infancia y la adolescencia es muy fácil de moldear. Después comienza a desvanecerse. No desaparece, pero se vuelve mucho menos eficiente. Dieron un ejemplo de que el cerebro se puede comparar con una plastilina. Al principio, que es húmedo y es fácil de esculpir, pero con el tiempo se vuelve seca y es muchísimo más duro de moldear. A veces ya está imposible, ¿no? En la plastilina, pero bueno, nosotros tenemos cierto valor extra, ¿no? Para poderlo hacer en la vida adulta, pero como les decía, en la etapa inicial de infancia es muchísimo más fácil y ya mientras pasan los años se vuelve mucho más duro. Tal vez ustedes pueden pensarlo ahora, ¿todas las pantallas son igual de dañinas? Nadie dice que esta revolución digital sea mala y deba ser detenida, pero tal vez debería enseñarse a los estudiantes las herramientas y habilidades más allá de lo recreativo, ¿no? La informática fundamental y etcétera. Pues totalmente, eso no estamos diciendo que no. Tal vez se puede la tecnología digital ser una herramienta relevante en el arsenal pedagógico de los docentes. Sí, si es parte de un proyecto educativo estructurado y si el uso de algún software determinado o alguna herramienta determinada promueve eficazmente la transmisión del conocimiento, pues sí, ¿sí? Sin embargo, cuando se pone una pantalla en manos de un niño o un adolescente,
casi siempre prevalecen los usos recreativos más empobrecedores, ¿no es cierto? Y eso es muy, muy difícil de controlar. Y para esto, bueno, iremos viendo cuál es el criterio del docente frente a esta situación y esta realidad, ¿no es cierto? Esto incluye por orden de importancia la televisión, que sigue siendo la pantalla número 1 en todas las edades, ya sea películas, series, clips, bueno. Luego los videojuegos, principalmente de acción y violentos. Sí, y finalmente, en torno a la adolescencia, este frenesí de autoexposición inútil en las redes sociales, o exagerada, llamémoslo así, en las redes sociales. Los niños necesitan que se les diga que las pantallas recreativas, subrayo recreativas, dañan el cerebro, perjudican el sueño, interfieren con la adquisición del lenguaje, debilitan el rendimiento académico, perjudican la concentración, aumentan el riesgo de obesidad, etc. Algunos estudios han demostrado que es más fácil para los niños y adolescentes seguir las reglas sobre las pantallas cuando se les explica y se discute con ellos esta razón de ser, ¿cierto? Lo mencionado anteriormente. Esto me parece importante tomar en cuenta para la toma de decisiones respecto al uso de las redes sociales como herramienta educativa. Veamos esta frase. El aprendizaje necesita tener en cuenta el desarrollo del cerebro con el objetivo de adaptar a cada edad la mejor circunstancia para que este aprendizaje sea más óptimo. Y esto lo dijo Ana Fures. Lo que yo agregaría aquí, tal vez, es el que a cada edad y a cada contexto cultural, social en el que nos desenvolvemos y en el que nos encontramos. Porque no podemos huir tampoco de la realidad y en la situación en la que estamos. Y en este caso específicamente no hablamos de la pandemia, ¿no es cierto? De que ahora estamos virtualizados. Vemos una investigación. Este señor Serge Tisserand, que es un psiquiatra francés, bueno, psicólogo psiquiatra francés de la Universidad de Haute-Netterie de París, lo tiene muy claro. Este señor creó una regla básica dirigida a todos los padres. Esta es la regla conocida como 3, 6, 9, 12. Y es una investigación no muy profunda y además la Asociación de Pediatría Francesa la avala, la respalda y la apoya en general. Esta regla está sobre todo enfocada en el uso de aparatos tecnológicos en la infancia, ¿no es cierto? Él dice, hasta los 3 años, nada de televisión. Los niños de menos de 3 años no están preparados emocionalmente, mucho menos por temas de distinguir realidad de ficción. Ellos no logran aún diferenciar ciertos aspectos importantes de la interacción que se pueda dar. Entonces, al ser invadidos por algún tipo de aparato, no solo la televisión, ¿no? Eso es como que del más chiquito de todos, ¿no? Ningún aparato visual de comunicación, ya sea cualquier pantalla, ¿no? Hasta los 6 años, nada de videojuegos ni tabletas o las tablets. Está demostrado que los videojuegos son adictivos, porque muchas investigaciones avalan de que los videojuegos también respaldan ciertas funciones cognitivas que ayudan a mejorar en ciertos aspectos, pero esto sería como en algo muy ideal, ¿no? Pero en realidad terminan controlando la voluntad de los niños. Por eso puede llegar a ser tan peligroso. No por lo que se supone que sean buenos para mejorar la memoria y la concentración de los niños, sino por lo que restan de hacer los niños,
Sí, los videojuegos hacen que un niño pierda la noción del tiempo, se pase horas jugando, tiempo que no puede dedicar a otros juegos muchísimo más beneficiosos para esa edad, y que no necesariamente solo los videojuegos logran que la concentración aumente o que mejoren sus habilidades de atención. No es así. Hay otros juegos que son muchísimo mejores y que lo podrían hacer. Y por eso, por si fuera poco, también entorpece el desarrollo de la psicomotricidad fina, el importantísimo ejercicio también de la pinza, para comenzar con la lectoescritura, es sustituido por un simple golpe ahí del pulgar y el índice que realmente no es efectivo. Entonces, por eso, si es que hasta los 6 años, nada de videojuegos ni tablets. Hasta los 9 años, nada de computadores. Los niños no están preparados para recibir cierta información hasta esa edad. Por mucho que tengamos cuidado e instalemos algún filtro parental, si un niño se encuentra con información para adulto antes de los 9 años, puede ser perjudicial para su desarrollo. Además, estos computadores o estas laptops, aunque nos ofrecen infinidad de bondades, también esconden muchísimos peligros. Siempre nos recuerdan el hecho de que un pederasta es capaz de convencer a un niño de actos malévolos, indebidos, en apenas 8 minutos, según las investigaciones. Hasta los 12 años, este señor dice que nada de teléfonos celulares ni internet en solitario. Los niños desean tener un celular y cada vez lo consiguen, pero así como si fuera lo más importante y necesario. ¿Realmente lo necesitan? Bueno, en algunos casos tal vez sí, ¿no? Porque tendrán que comunicarse de alguna manera, pero que no se apropien, ¿no?, del teléfono. Cicerón dice que los niños no están preparados para controlar un teléfono hasta los 12 años, ni tampoco para navegar en solitario ahí por el internet. Sobre todo en el caso de las redes sociales, se debe esperar que tengan un poco más de criterio. Facebook solo deja crear un perfil a partir de los 13 años, pero aún así son muy, muy pequeños. Pero bueno, o sea, hasta los 12 definitivamente no, dice este señor. Muchos padres piensan que incluso a esa edad, como les decía, es peligroso. Muchos docentes también lo piensan igual. Así que, aunque un niño deba insistir por un teléfono, sería lo más responsable decir no. Evidentemente, esta norma se refiere como específicamente al uso recreativo, como les mencionaba también, respecto a las pantallas en general. Sí, pero la tecnología como herramienta educativa, herramienta pedagógica o de fines educativos y de forma controlada es eficaz, según los mismos estudios y estas mismas personas. Y también tendríamos que ir viendo si es que se pueden llevar a cabo o no. A tomar en cuenta algunas pautas para el educador, la educadora, con respecto al uso de las plataformas virtuales. Tienen que manejar también seriamente los temas de el control sobre el internet, quién está supervisando, qué tipo de información tiene, y que sobre todo tengan la confianza de poder indicar al educador, a su docente de confianza, a su tutor, el tema de qué actividades hacen en internet o qué actividades hacen con sus redes sociales. Y la gestión también del educador en cuanto a la relación que tiene con los padres o con los cuidadores o estos representantes para poder ir revisando esto. Si bien es cierto, el educador no tiene el control sobre qué va a hacer el estudiante o su estudiante al ejercer una tarea que requería justo del manejo de internet, pero sí tiene el control de poder decirle hasta qué punto debe llegar y por qué, ¿no? ¿Por qué razón? Si ya vemos que existen estudios que justamente respaldan el hecho de que los niños y los adolescentes entienden con la lógica y probablemente van a hacer muchísimo más caso, tomar en cuenta por lo menos estas
esta apreciación de su docente. Sí. Ahora, el rol del educador en la pandemia. A mí cuando me dijeron esto me pareció como muy fuerte porque pues es muy, muy complicado. Primero creo que el educador es el profesional más importante en este momento y creo que del que menos se habla. Bueno, hablamos mucho de los médicos y demás, que sí. Que sí es... perdón, voy a aceptar a las personas que están ingresando. Ahí estamos. A ver, voy a ponerle leches. Como les decía, que claro, estos médicos han hecho tanto y quienes han estado realmente al pie del cañón, pero los educadores, desde mi punto de vista y creería que el de muchos, bueno, pues me saco el sombrero y realmente sé que son quienes se han tenido que adaptar muchísimo a la situación del trabajo virtual. Entonces, para mí es muy difícil decir cuál es el rol del educador. Creo que Francisco lo dijo muy bien al inicio y esas son las pautas que hay que tomar en cuenta y hay que tener. Pero bueno, tomemos ahora el tema de la virtualidad, los contenidos, los recursos, el trabajo administrativo, bueno, tantas cosas que tiene que ver y realizar. Pero lo más importante siempre es la actividad que requiere abarcar con su estudiante, cuáles son estas destrezas que procura que el estudiante adquiera o ciertos conocimientos tal vez mucho más puntuales, dependiendo, ¿no?, las edades y el momento de la educación en el que se encuentre, porque claro, prefiero que tenga destrezas en la primaria, ¿no es cierto?, ciertas destrezas, tal vez en la secundaria un poco más de contenidos, no sé, ya ahí el criterio de cada uno, ¿sí? Pero yo creo que el rol en general del educador puede ser justamente mantener un vínculo entre su estudiante y él para que así los procesos de aprendizaje pues se alcancen, se logren. Ese creo que es el verdadero rol. Y obviamente, como en algún momento pude conversar con algunos educadores, es en un tema, ¿no?, del ideal del educador, pero hay que procurar y hay que seguir al pie del cañón en este tema. Entonces, las redes sociales como herramienta educativa, bueno, pues yo les voy a decir desde la experiencia en estos meses en el Centro de Psicología Aplicada, hemos visto algunos casos que las redes sociales sí sirven como herramientas educativas. Voy a poner ahorita unos ejemplos para que, bueno, pues ustedes puedan irlos analizando y luego podemos dar algunas opiniones. Uno de estos ejemplos es que una docente nos comenta que ella lo que hizo fue crear una cuenta de Instagram en la que ella, bueno, pues aceptaba quienes consideraba que podían participar de esta cuenta y era... justamente respecto a historia, era historia su materia, entonces aceptó a los padres y los estudiantes le decían a mi primo también y a tal persona también acepten. ¿Y qué hacía en esta cuenta de Instagram? Compartía los trabajos de sus estudiantes, y claro, ellos se sentían como muy, muy a gusto de hacer cosas tan creativas y tan interesantes respecto a la materia en sí, que probablemente para muchos sea aburrida, pero llegó a ser o fue realmente muy divertida y muy educativa en ese grupo. Entonces, claro, en esta cuenta habían algunos documentos que informaban sobre la historia del Ecuador, la historia de algún personaje, el trabajo que se realizó para la construcción del ferrocarril, bueno, tantas cosas de la historia que para mí me pareció algo súper llamativo, muy bueno e interesante. Ahora,
sí hay que tomar en cuenta, ¿no?, que todo lo visto anteriormente respecto a la teoría y al acceso a las redes sociales como herramienta también es una responsabilidad para el docente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener claro que si se pueden acceder o si se puede pedir el trabajo por redes sociales, pero bajo la supervisión de los padres. Y en la pandemia y hoy por hoy en el trabajo virtual del educador, los padres son corresponsables de la educación de sus hijos y de hecho siempre debería de haber sido así, pero ahora mucho más. Entonces, claro, para este tipo de trabajos sí es importante y muy relevante destacar que los padres tienen que estar o un cuidador tiene que estar como supervisor del trabajo en redes sociales. Es otro ejemplo, está en el tema del TikTok, justamente, en el que se dan algunos tipos de información en esta plataforma. TikTok es una plataforma en la que se comparten hasta 1 minuto máximo alguna idea, algún tipo de pensamiento y demás. Y lo chévere y lo importante es que se pueden hacer como cápsulas de información. Entonces, claro, en estas cápsulas de información facilitan, puede ser ejercicios de matemáticas y los estudiantes les envían de esa manera a sus profesores o hacen trabajos de inglés también respecto a algún tipo de conversación y con los subtítulos y la manera esta de poder ir editando estos videos, y realmente también son muy, muy, muy positivos, muy interactivos. Ahora tal vez podríamos ir viendo algunas opiniones respecto ya a este tema, a este punto, si es que alguno quiere participar. Sería bueno que puedan dar algún tipo de opinión. No sé si es que pueden activar los micrófonos ustedes mismos, porque no manejo muy bien eso. O seguimos dialogando respecto al uso de las plataformas. A mí me pareció muy interesante este tema de la cuenta por Instagram. No sé si alguno tiene alguna otra idea o ha visto algún otro uso de las redes sociales para educar. Bueno, pues en términos generales, yo creo que lo que pude haber compartido ahora respecto a la teoría y el uso en general de las pantallas, pueden darle ciertas pistas para ustedes como docentes, ¿no? Tener estos criterios de distinguir y elaborar sus actividades en el entorno de los adolescentes. Una cosa más es que, si bien es cierto, no es tal vez lo mejor o lo más cómodo para nosotros o para ustedes como educadores el trabajar con las herramientas de los jóvenes, de los niños, de los que están con el boom de la tecnología y de las redes sociales. Sí es importante que sepan que si ustedes se involucran en el entorno de los niños y en el entorno de los adolescentes, es muy probable que ellos también los acepten y la interacción educativa sea ya pues con otra lógica. Y también vale recalcar, ¿no?, que estamos todavía muy atrasados en temas de la estructura en educación que tenemos y que tal vez deberíamos de irlo pensando para nosotros mismos ir reestructurando, ir dándole otra forma, otro lugar a la educación en sí. Entonces voy a pasar ya a las conclusiones.
que yo creo que son dos y muy importantes. Y la una es que es importante tomar en cuenta el desarrollo del educando, es tomar en cuenta en qué etapa del desarrollo se encuentra y que a partir de esta etapa también puedan tomar en cuenta los criterios necesarios que debe tener el educador para dar ciertas pautas en el manejo y el uso de estas plataformas virtuales, digitales de trabajo. Voy a ver, creo que alguien está en el chat, a ver si es que es. Bueno, leamos algunos comentarios para ver si es que podemos debatir. Sería muy chévere que puedan ustedes también ir dando sus puntos de vista, porque finalmente, como les dije al inicio, esto no es una charla magistral en la que aquí se dijo todo como es y no hay otra cosa, no. Las realidades son distintas, los usos son distintos, estamos hablando tal vez de casos puntuales, entonces sí sería importante que puedan ir mencionando. Dice, personalmente no he utilizado, pero hay compañeros en el colegio que sí, sobre los blogs. Sí, los blogs en realidad ya no están tan de moda, no están tan de moda porque ahora el boom justamente es, ya Doris, ya le doy la palabra. Justamente son las redes sociales y el hecho de poder interactuar con otras personas más allá del entorno pequeñito del grupo, ¿no? Por favor, Doris, puede hablar. Buenas tardes con todos. En este caso, yo doy clases de 4º grado junto con mis compañeros. Hicimos 2 actividades importantes relacionadas con las redes sociales. La primera fue el uso del TikTok para trabajar el tema de las emociones, pero no fue que los chicos realizaron el TikTok, sino que nosotros nos grabamos para simular las caras que uno coloca con los emojis. Entonces, eso a ellos les pareció entretenido, divertido, y además que sus papás tienen TikTok y ellos prácticamente pareciera que tuvieran el TikTok fuera de ellos y no de sus papás. Eso por ese lado. Y la otra fue un producto final de un proyecto donde trabajábamos el tema de la educación ambiental, de ideas para el cambio, y allí trabajamos el uso de la herramienta, o sea, de las redes sociales. Y, por ejemplo, ellos tenían que crear un mensaje estilo Twitter, se les explicó lo que eran caracteres y cómo se contaban los caracteres. También crearon una especie de video estilo Instagram, entonces se les dijo más o menos qué era lo que tenía que tener, que podría ser de su planta, porque ellos sembraron una planta y que tenía que tener un mensaje, y también los hashtags. Y finalmente hicieron un video estilo YouTube, donde tenían que explicar cómo hicieron una actividad con uno de los profesores, que fue una herramienta fue como una especie de juego, un juego tradicional con herramientas de reciclaje. Entonces ellos tuvieron que hacerlo tal cual youtubers y sí se destacaron mucho en la creación de sus videos con ayuda de sus papás también. Ese era el aporte que tenía que... Muchísimas gracias, qué interesante, de verdad, qué chévere, qué chévere. Claro, y como ustedes son los que se involucran en el entorno de ellos, en sus actividades y demás, a ellos les motiva muchísimo más el querer realizar estos trabajos conforme, claro, a su acceso a la tecnología, al internet, a las redes sociales en particular. A ver, dice... Mayra, una compañera usó un videoclip para lograr la reflexión desde la literatura con adolescentes. Chévere. Sí, claro, también estaban haciendo en estos TikToks como tipos roleplay en los que se grababan siendo un personaje. Eso también me pareció muy divertido. Y aquí en Quito igual
una docente de una institución. Considero que son necesarias, dice María, este tipo de charlas para los padres de familia y se den cuenta el daño que hacen a sus hijos, ya que ven niños desde los 3 años con tablet para distraerlos y así no molesten sin controlar el tiempo que pasan en ellas. Ese era otro punto que pensaba incluir sobre el tiempo, pero claro, esto sí va más enfocado a los padres. Totalmente de acuerdo, María, el tiempo debe ser mínimo, por no decirlo nulo, sobre todo en la primera infancia, del uso de pantallas. Sí, exacto, por no decir nulo. Sí, no, y realmente este neuropsicólogo que tiene toda una investigación muy profunda y sustentada con algunas universidades, él dice que es nulo, ¿no? Pero hablamos también de la realidad, ¿no? O sea, hoy por hoy tampoco es que los padres van a comer algún y claro, dan un momento el teléfono para poder comer, ¿no? Pero deberían de tener otro tipo de estrategias. Entonces, no seamos tampoco tan rígidos. Pero sí, claro, y vemos el daño que causa neurológicamente. Y otro punto también que no he mencionado aquí, pero ahora me estoy acordando, es el tema ontológico del desarrollo. Al ver una pantalla, al ver imágenes, cuando son tan chiquitos, les impide desarrollar conceptos abstractos de manera eficaz. Es decir, no van a poder entender ciertos conceptos justamente abstractos porque no han podido crearlos bajo sus propias experiencias, sino han visto cosas que no logran identificar. No sé si han podido ver que ahora hay niños como mucho más impulsivos y no necesariamente es que son con un trastorno de impulsividad o hiperactividad, sino que ellos no logran identificar estas reacciones por justamente conceptos abstractos de el cuidado, de la empatía, del respeto incluso, que tal vez no es tan abstracto, pero no lo logran. Y no es porque no quieran hacerlo, es porque no lo entienden. Y no lo entienden justamente porque pierden en esos momentos de la infancia, sobre todo en los primeros años, esta posibilidad de crear estas conexiones neuronales que le dan la información eficaz frente a estos conceptos. Y esto es muy importante, muy importante. Y al menos en el centro sí hemos visto algunos casos de estos. Y no es que tienen un trastorno, pero capaz en el futuro ya esto ya va a ir teniendo forma de disfunción o de trastorno. Ya vamos a ir viendo cuáles son los daños en unos pocos años. Pero volviendo a nuestro tema y a nuestro punto a tratar, y es que el uso, finalmente yo creo que sí es bueno, que sí es importante, que se lo pueda tomar en cuenta, porque sí son herramientas, pero también teniendo el criterio del educador, como justo las teorías mencionadas respecto al desarrollo, respecto a la edad, a la estabilidad emocional, al que también en este momento de pandemia los niños, las niñas pierden muchísimo porque no interactúan con sus pares, porque no interactúan con adultos, porque su primera exposición fuera de su familia, ¿no?, de interacción social es la escuela y ya no la tienen. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder ir trabajando. Otra de las opciones que tenían algunos educadores que he conocido en estos meses es crear mini grupos de trabajo, sobre todo los escolares, los de la primaria, que, claro, ellos hacían más pequeñas sus clases y no es que daban todos los contenidos, pero como les comentaba, las destrezas las identificaban en cada uno de sus microgrupos, porque así era muchísimo más fácil el trabajar. Algo más dice María. Tengo un niño de 4 años que me dice unas palabras que me dejan con la boca abierta y le digo, ¿dónde escuchaste eso? Y me dice de un youtuber, lo vi en mi tablet. Así es.
Mi sobrino, mi sobrino básicamente, él tiene términos incluso españoles porque creo que veía en una época la Peppa Pig con la traducción española. Y claro, él hablaba así y yo obviamente no podía hacer mucho porque para mi cuñada era muchísimo más fácil pues dejarlo con esa actividad, con ese programa, pero sí, él se comunicaba así. Y claro, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle no solo tiempo, sino los recursos también, como actividades, pensar en qué hacer, qué puedo proponerles, porque hay niños que demandan muchísima más energía, ¿no? No sé si alguien más ha dicho algo, quisiera decir algo. Mercedes dice, TikTok o las redes sociales enfocadas en el trabajo de educación permiten encapsular el conocimiento y dar tips de la materia que brindamos. Sí, así es. Y también el que quede registrado en plataformas virtuales hace muchísimo más divertido incluso porque les dicen, vamos a ver esto el próximo año o sus profesoras lo van a ver el próximo año y estaremos revisando qué tal estuvieron esos trabajos. ¿Qué más? Julián, considero muy importante el desarrollo de la motricidad fina en la infancia. El exceso del contenidos visuales limita ese desarrollo que se logra con la socialización en persona. Totalmente. Y socializar en persona, ese es uno de los tantos. Justo igual como les mencionaba, la parte de la empatía, la parte de la solidaridad, son aspectos de la personalidad que se deben pulir justamente al socializar y evitar estar pegados al teléfono. Sé que hoy en día vamos a una reunión, bueno, tal vez no hoy en día, pero antes de la pandemia íbamos a una reunión y todos los niños de alguna fiesta estaban con el celular, ¿no es cierto? Pegados, sentados y en lugar de estar jugando en otro momento tal vez era el trompo, que alguna pelota o... Claro, se vuelve mucho más complejo porque es adictivo. Las pantallas son adictivas. Eso también. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Porque yo ya aquí les agradezco muchísimo, pero podemos seguir dialogando, eso sí. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado, servido. Bueno. Muchas gracias. Yo justo la tengo a mi hija aquí al lado y le dice que escuche. Le dije que escuche cada detalle para que se dé cuenta que no soy yo la que pienso que ella no debe estar tanto tiempo en el celular y en la computadora. Muchísimas gracias. Gracias también, Carol. Sí, y dígale que no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, hay investigaciones que lo respaldan. A ver, alguien más dice, muchas gracias. A ustedes, gracias. Así es, gracias. Sí, las reflexiones en la práctica educativa es de las más complejas, profundas. Sí, a ustedes, muchísimas gracias. Me alegra que les haya gustado, que les haya servido. Sí. No sé si es que nadie más tiene preguntas. A ustedes, muchas gracias. Qué gusto. Voy a... Sí. Muy interesante, es verdad, este tema hay que seguirlo trabajando. Sí, estaba grabándose la charla. Sí. Quizá, Alondra, solamente para que lo sepas, en cuanto me hagan llegar la grabación, pues yo subiré a la red de Facebook de la RUEI y pondré el video en una red social de video en YouTube para que pueda estar disponible para cuando lo quieran ver
y tener, a veces uno se acuerda luego, necesita algún dato más específico, algo que estaba en la presentación. Entonces, Yesenia ya me hará llegar esto y lo pondremos, sin problema. Chévere, muchas gracias, sí, sí. Dice Zoila, en cuanto al contenido psicológico, como docentes tenemos que profundizarlo y aplicarlo por el grupo heterogéneo que tenemos en cada aula. También, eso es súper, súper importante. Bueno, ya en la educación en sí podemos meternos también de cabeza y no terminar ahorita ni hasta las 6 de la tarde. Claro, ya en temas ya del desarrollo psicológico y del desarrollo de todo el sentido de la palabra en temas de educación es como ya muchísimo más complejo. Ahí, como dice Zoila, mucha heterogeneidad en cada grupo que sí requiere también a veces su puntualización con casos específicos o con microgrupos específicos. Sí. Así es, nos toca ahorita sacar provecho de las redes sociales, siempre sin olvidar también que el tema de la socialización y que el desarrollo presencial de los individuos es realmente muchísimo más importante. Es de lo más importante que hay, sobre todo para los niños. No, para los adolescentes también. En esta edad ellos están reconociéndose, identificándose y terrible que solo lo hagan por redes sociales donde finalmente no es el verdadero ser, sino algo que yo quiero publicar, algo que yo quiero aparentar, algo que no soy yo realmente. Entonces, falta muchísimo. La aplicación de las TIC son herramientas importantes para la pedagogía, sea aplicada en un 100% mientras sepamos dar uso adecuado, efectivo y eficaz. Correcto. El criterio del docente. Eso, yo creería que ya podríamos ir cerrando. Si alguien más quisiera hablar, puede hacerlo. Dar un comentario, una opinión. El enfoque 36912 me parece interesante. Sí, sí, es muy interesante y sobre todo por la fundamentación teórica que tiene, ¿no? Este hecho de que saber por qué no se debe hacer algo a determinada edad es muy, muy, muy importante. Alondra, yo tengo una consulta. Tenemos claro el desarrollo evolutivo de cada uno de los estudiantes. En este caso sabemos que el estar expuestos a una tableta o a un computador por mucho tiempo hace que de una u otra forma su desarrollo neuronal es como que se estanque y las conexiones sinápticas queden como estancadas. ¿Cómo mejorar esto? Si sabemos que la virtualidad en la que estamos viviendo nos obliga a trabajar así. Por ejemplo, en este caso, niños de primero de básica están expuestos a largos periodos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para evitar? Porque de manera indirecta estaríamos contribuyendo al, digamos, no sé si decir deterioro neuronal, o que las conexiones neurosinápticas vayan perdiéndose, vayan muriendo. ¿Qué hacer nosotros? Bueno, no es que se mueren porque todavía no estamos con tanto tiempo de exposición, pero en esos casos, más que por perder las conexiones, por mantener realmente un aprendizaje eficaz, efectivo, al tener un niño de 6, 7, 8 años pegado a la computadora por más de 2 horas, eso evidentemente no está funcionando. Lo que he visto que hacen algunas instituciones que tienen la posibilidad de adaptar sus contenidos y sus clases son, como les decía, los microgrupos y no darles a todos en el mismo momento. Otra es que hacen cortes cada 20 minutos con recesos de 15, o sea, son bien largos los periodos de pausa y se enfocan muchísimo en las destrezas, no tanto en los contenidos. Eso es como lo básico que yo entiendo que están haciendo muchos pedagogos, muchos sistemas de educación virtual.
yo soy psicóloga educativa, entiendo algunas cosas, pero no me enfoco como en la pedagogía en sí, entonces sí es más complicado para mí decirles eso, pero esto es lo que he podido observar que hacen y que les ha resultado muchísimo, muchísimo mejor. Y realmente como alguna pedagoga me dijo alguna vez, bueno, o sea, en este periodo me dijo, ¿sabes qué, Alondra? No importa los contenidos, porque los contenidos en algún momento se van a aprender. Las destrezas son las que realmente deben adquirir en esta edad, en este tiempo. Entonces, sí, a partir de eso dije, sí, tienen toda la razón. Memoria van a tener. Debería ser como política, ¿no? Más bien centrarnos en el desarrollo de destrezas, evitar avanzar contenidos y solamente, digámoslo así, pues este aprendizaje va a ser funcional, porque si no estaríamos contribuyendo a lo que ahorita estamos hablando, en este caso con los pequeños. Así es, exacto. Listo, muchas gracias. A usted, Miriam, perdón. ¿Alguien más? Aquí están escribiendo, ¿no? A ver, veamos desde Clever. Clever dice, es probable que, dadas las circunstancias, la corriente denominada conectividad, cuyo precursor es Gregor Siemens, termine configurándose como una potencial teoría del aprendizaje del siglo XXI. Corriente conectivista. Sí, o sea, sí hay mucho trabajo por hacer en este tema. Y sí, también nos estamos dando cuenta, ¿no? Que ahora la virtualidad está en boga y que tal vez de aquí salen otro tipo de trabajo, ¿no? En el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje. Javier, también sería muy necesario crear escuelas para padres y compartir cuál es el uso apropiado de la virtualidad y las ventajas y riesgos de los chicos, chicas que están expuestos. Eso sería demasiado bueno para los padres. Ojalá asistan y también, ojalá la mayoría siempre quiere, ¿no? Pero domina la realidad en muchos casos en los que los padres tienen que salir a trabajar todo el día y que regresan a la casa súper cansados o que tal vez no salen a trabajar, sino que tienen que estar en el trabajo virtual y a la vez acompañar en la teleeducación y no pueden no dejar el trabajo, ¿no? Porque tienen que adquirir su sueldo. Entonces, sí es complejo toda esta situación. Hay que también tener un poco más de empatía para como darles este tipo de información, pero o sea, sería importante que por lo menos lo conozcan o reconozcan y así ir viendo, ¿no? Mayra, exacto, por los fundamentos neuropsicológicos necesitamos comprender que al conectarse los infantes realizan una interacción humana por la pantalla. Es importante reconocer esta interacción irrenunciable de la docencia con los niños. Ese es el siguiente tema, justamente, el del vínculo, ¿no, Jess? El del vínculo del docente con el estudiante, que es muy, muy importante también y que claro, se debe procurar. Sí, y bueno, también vale recalcar que como les mencioné en un momento, los niños, las niñas, los adolescentes necesitan la vida presencial para poder construir, poder desarrollarse, poder ir formándose en muchos sentidos y de esa manera pues van a poder realmente adquirir las destrezas incluso que se adquieren en las relaciones, a través de la interacción y las relaciones. Clever dice otra vez, el conectivismo proclama que el individuo aprende y comprende a partir de su capacidad para establecer conexiones con los demás bajo las condiciones que las nuevas tecnologías exigen. De ahí la necesidad de que los docentes seamos los primeros en desarrollar competencias digitales. Muy cierto, muy cierto. Sí, muy cierto, pero yo sigo diciendo que la vida presencial les va a dar muchísimas más
destrezas. Pero es verdad, o sea, estamos ya en el boom de la tecnología, de la digitalización, de estar en la vida virtual. Entonces hay que tener estas destrezas, estas competencias que menciona Clever, que me parece muy, muy cierto. Mayra, claro, nuestras clases son remotas entre docente, alumno y estudiante, el docente humano y estudiante humano, y por esto que le llamamos remota. Sí, bueno, gracias Dalo por el tema tan interesante que nos has compartido el día de hoy. Como dice Francisco, podemos esto colgarle en la plataforma para que puedan ustedes revisarlo cuando consideren prudente, y pues les invitamos al día martes 1 de diciembre a nuestra charla del vínculo del docente en modalidad virtual, que es un tema muy importante y muy interesante, sobre todo en este espacio de acompañamiento con nuestros chicos. Les agradezco mucho, agradezco también a Francisco por el espacio y por acompañarnos la tarde de hoy, y a todos ustedes que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.